El Eterno lo bendiga a todos. Vamos a entregar un mensaje totalmente profético por las Escrituras, sin sacar los textos de contextos, tampoco sin interpretar las Escrituras. El tema se titula ¿de qué será librada la iglesia? ¿De la gran tribulación o de la ira de Dios? Vamos a invitar a todos nuestros oyentes para que dé su opinión antes de escuchar este gran estudio, esta gran enseñanza, que será de grandes bendiciones para cada uno de ustedes. Esperamos que usted dé su opinión relacionado si la iglesia será librada de la gran tribulación o de la ira de Dios. Vamos a iniciar. Las Escrituras, al final de este estudio, darán todas las respuestas que ustedes hayan estado haciendo a través de lo que ustedes han considerado, y esté atento a esta gran enseñanza que por misericordia y rajen del Eterno hemos pedido que nos ayude a entregarle este gran estudio. Por eso vamos a iniciar con el término arrebatamiento. Sabemos que es un evento significativo que sucederá especialmente a través de la venida del Mesías, en las nubes, cuando sea dada la orden en los Samaín, en los cielos, cuando ya esté establecido el día y la hora para que ocurra ese evento. Y cuando llegue el día y la hora, se dará la orden para que la final trompeta, el shofar, sea sonado. Y ahora vamos a revelar un gran misterio a través de este estudio relacionado si el arrebatamiento que está profetizado en el Brit Hadashah, en el nuevo pacto, es especialmente un evento el cual la iglesia será librada antes de la tribulación o antes de la ira. Las Escrituras mismas revelarán las interpretaciones, porque las mismas Escrituras son las que interpretan sus propios símbolos. Ahora, las grandes diferencias que han existido por muchos tiempos a través de este tema, y muchos han tenido sus propias interpretaciones, pero yo haré lo contrario. Dejaré que sea las mismas Escrituras que revele lo que el Eterno quiere que todos los oyentes escuchen. En segunda de Pedro, capítulo 3, versos 9 al 12, preste la mayor atención posible ahora. El Señor no retarda sus promesas. ¿Cuál promesa? Su venida. Ya que muchos indoctos
e inconstante la tienen por tardanza. Pero el versículo 10 de ese texto revela que el Adón, el Señor, vendrá como ladrón en la noche. No es para los creyentes, es para los impíos, es para los no creyentes. Le vamos a demostrar cosas extraordinarias proféticamente por las Escrituras, que por muchos años usted ha escuchado algunas diferencias diferentes a este mensaje, pero una cosa es lo que nosotros pensamos y otra cosa es lo que las Escrituras revelan. Ahora, el apóstol Pedro está revelando que el Mesías vendrá de repente para los impíos, para los no creyentes, y le dice que procedan a un verdadero arrepentimiento, porque el Eterno no quiere que ningún ser humano se pierda, sino que todos procedan a un verdadero arrepentimiento. Ahora, en el 14, en el versículo 14, le habla a los creyentes. Le habla a los creyentes en la fe y dice: procuremos con diligencia ser recibidos por el Señor sin mancha e irreprensible. Y ahora se debe de prestar la mayor atención posible, porque este estudio es sumamente delicado. Por eso, todas las escrituras que le vamos a ir entregando, ellas van a ir revelando el tema del mensaje. ¿Qué significa la gran tribulación? Es un periodo de tiempo que ejercerá el antimasí, el anticristo, de persecución en la tierra contra toda la humanidad, no contra un grupo. Por eso se revela que por cuanto hemos sido fieles los creyentes a la palabra del Señor, el Señor nos guardará. Ojo, mucha atención ahora. No dice en Apocalipsis 3:10 que nos guardará. No dice la Biblia que nos librará de la prueba ni de la gran tribulación. Solamente se revela que nos guardará. ¿De qué nos guardará? De la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. En el texto y en el contexto de Apocalipsis 3:10 no revela en ninguna parte que nos guardará de la gran tribulación. Por eso, el antimasí, el anticristo, como revela Apocalipsis 13, del 5 al 8, revela
que él gobernará por 3 años y medio, 42 meses, a través de su reinado. No habla que gobernará por 7 años. Presten mucha atención ahora, porque en el contexto de Apocalipsis 13:7 revela que se le permitirá hacer guerra contra quienes, contra los santos. Por eso Apocalipsis 11:2-3, los 2 testigos que van a profetizar por 1260 días, equivalente a 3 años y medio, 42 meses, será en el reinado del antimasía, será en el reinado del anticristo. Ahora, usted mismo se dará cuenta de qué será librada la iglesia. No porque lo diga ningún hombre, sino la misma escritura lo van a ir revelando en este estudio. Por eso, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, Primera de Tesalonicenses, vamos a comenzar en el 5, del 1 al 5, vuelvo a repetir. Primera de Tesalonicenses 5, del 1 al 5, el apóstol Pablo habla a los creyentes y le revela que el día del Adón, el día del Señor, vendrá de repente para los impíos, para los no creyentes, porque ese es el día de su ira, cuando Él se manifieste desde los cielos para pagar con retribución a los que atribularon a los santos. Y ahora viene el gran misterio. En el versículo 4 de Primera de Tesalonicenses 5, 4, le revela a los creyentes y dice lo siguiente: vosotros, hermanos, no estáis en tiniebla, para que aquel día no nos sorprenda. ¿Está escuchando lo que revela la Biblia? Por eso dicen las Escrituras que el Señor vendrá como ladrón. Y el versículo 9 revela de Primera de Tesalonicenses 5:9 todo el texto completo y dice: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación, cuando Él venga en su venida, porque su venida vendrá como ladrón en la noche y vendrá de repente para los incrédulos. Y el número 10 revela lo siguiente y dice que alcanzaremos salvación los creyentes por medio del Mesías, cuando Él se manifieste. Por eso, en Mateo 24:42,
dice que hay que estar preparado, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor, vuestro Adón. Y el versículo 44 revela que estemos preparados, porque el Hijo del Hombre, el Ben Adahán, vendrá a la hora que no pensáis. Por eso, las mismas escrituras revelan en Primera de Tesalonicenses 1:10 que debemos de esperar de los cielos al que nos arrebatará. Pero dice que nos librará. ¿De qué nos librará? La Biblia revela que nos librará de la ira venidera. No revela en ninguna parte de las Escrituras que nos va a librar de la gran tribulación. Eso no aparece escrito en ninguna parte de las Escrituras. Ahora, las Escrituras revelan las señales que acontecerán antes de que el Hijo del Hombre aparezca en las nubes. ¿Para qué? Para ordenar el toque del shofar, la final trompeta, y usted mismo puede abrir la Biblia con lo que le voy a revelar. Mateo 24, 29 al 31 revela: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, ¿qué va a suceder? Preste atención ahora. El sol, enciérralo en un círculo, y la luna, enciérralo en un círculo. Van a estar en total oscuridad, y las estrellas caerán de los cielos. Entonces aparecerá la señal del Ben Adahán, del Hijo del Hombre. ¿Dónde van a aparecer? En los cielos, viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Ahora es que viene lo bueno, y por eso hay que prestar mucha atención. En el contexto de Mateo 24, 31 revela que enviará a sus malajines, a sus ángeles, con gran voz de trompeta, shofar, y juntarán a todos sus escogidos. Y por eso en Mateo 24, 22, el Eterno acortará esos días. Los días serán acortados. ¿Por qué serán acortados? Serán acortados para que ocurra el arrebatamiento. No dice antes de la gran tribulación, sino que la Biblia revela, y usted lo va a escuchar ahora, que seremos librados antes de la ira venidera. Porque de lo contrario, si nosotros, los creyentes, y el Eterno, cuando vaya a ocurrir el arrebatamiento, esos días no son acortados, entonces ningún ser humano será salvo. Ninguno de los escogidos serán salvos, porque nadie podrá estar en pie cuando comience la ira venidera.
Por eso, en segunda de Tesalonicenses, 1 del 6 al 7, como lo vamos a demostrar, revela que cuando el Mesías venga en gloria, ¿dónde va a venir? En las nubes. Los creyentes que fueron atribulados le dará reposo. ¿Qué significa reposo? Le dará descanso. ¿Qué significa descanso? Le dará salvación a través del rescate, del arrebatamiento a las nubes, para estar presente, reunido con el Adón, reunido con el Señor, antes de que vengan los juicios, antes de que venga la ira de Dios, porque dicen las Escrituras, y ahora quiero que conforme a la voluntad del Eterno, preste la mayor atención posible, porque este estudio es un estudio sumamente delicado. Dice las Escrituras que el día del Señor, el día del Adón, significa que el versículo 7 de segunda de Tesalonicenses 1:7 revela todo el contexto completo cuando el Señor Yahshua HaMashiach, Jesús el Mesías, se manifieste desde los cielos con los ángeles de su poder, y luego la iglesia será rescatada y llevada a las nubes, y se producirá inmediatamente la ira de Dios sobre los que se apartaron de Dios, sobre los que se burlaron de Dios, y sobre aquellos que no perseveraron hasta el fin. Vendrá la ira sobre aquellos que se complacieron en la injusticia, y por eso la iglesia será librada antes del día del Adón, antes del día del Señor. ¿Y qué significa el día del Señor? Ahora vamos a revelar lo que va a dar comezón de oír. Mire las grandes profecías escatológicas que revelan la única verdad del encuentro del Adón con los creyentes en las nubes, como lo revela Hebreos 9:28, revela la primera venida de Cristo, de Yahshua HaMashiach, en la carne, y revela la segunda venida en las nubes para salvar a los que le esperan. Ahora en segunda de Tesalonicenses 1:10 completa la revelación que cuando el Mesías venga, en aquel día para ser glorificado en sus santos en las nubes, y nuestra reunión con Él, y poder ser admirados por todos los creyentes, por todos los que hemos creído en Él. Y confirma en segunda de Tesalonicenses 1:16 que los creyentes
cuando estemos reunidos con el Adón, a través de su grande misericordia, entonces confirma el apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses 2, del 1 al 2, que con respecto a la venida del Señor y nuestra reunión con Él, Él exhorta a que nos mantengamos firmes en la fe hasta que venga el día del arrebatamiento y hasta que se produzca el shofar para el sonar de la final trompeta. Las dos grandes señales antes de la venida del Adón y antes de la ira es la siguiente: la señal de la luna en sangre es señal del arrebatamiento, confirmado en Joel 2:31, que el sol se convertirá en sangre. ¿Cuándo se convertirá en sangre? Antes de la ira del Señor. Se convertirá en sangre antes de la ira del Adón, y se convertirá en la luna y el sol en tiniebla cuando ya vaya a ser ejecutado el día de la ira del Adón. La señal de la ira de Dios será después que la iglesia sea librada antes de la ira. Entonces luego vendrá la ira. Dice las Escrituras que cuando llegue el día de la ira, va a pagar con retribución a aquellos que atribularon a los santos. El mismo Joel en Joel 2:10 revela lo mismo de Mateo 24, 29 al 30, que el sol y la luna se van a oscurecer, y esa es la única señal que habrá en los cielos, anunciando la ira de Dios, y de esa ira es que seremos librados. Primera de Tesalonicenses 1:10 lo revela. Joel 2:11, terminando, revela que grande es el día del Adón y muy terrible, y que nadie podrá estar en pie. Por eso nadie se atreve a buscar un texto literal escrito en las Escrituras que revele que nosotros seremos librados de la gran tribulación. Eso no aparece escrito en las Escrituras. Sofonías 1, 15 y 16 es lo que representa el día del Adón, que es el día del Señor, el día de su ira. Y concluimos en Lucas 17, 25, que primero es necesario que padezcamos muchos, y sea especialmente despreciados por esta generación, para que podamos ser dignos de escapar de los juicios venideros. Todo lo que le hemos entregado ha sido por las Escrituras, sin sacar los textos de contextos y sin darle interpretación.
interpretaciones humanas. El Eterno los bendiga a todos.